ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días aquí en el Ecuador cuando él reside en Bruselas. Este último hecho ha desatado una reacción internacional de solidaridad que va desde mandatarios, líderes políticos, organizaciones sociales y partidos hasta personalidades de defensa de los derechos humanos. ¿Por qué ocurre todo esto si quien le sucedió en el cargo fue elegido por el movimiento fundado por Correa? ¿Qué balance hace el exmandatario? Usted sabe que las circunstancias son muy duras, de las etapas más duras de mi vida, persecución, ver un proyecto vital como mi patria destruida en manos de los traidores, ver cómo destruyen el sueño de la patria grande. Pero hoy más que nunca hay que tener convicción, esperanza, ánimo, organización, movilización y dar la lucha. Así que te agradezco mucho este espacio, un inmenso abrazo a mi patria y a toda América Latina. Gracias. La primera pregunta evidentemente es, hace un año dejó el país, en ese momento el balance que hacíamos en este mismo set es que ya había una ruptura política. ¿Cómo evalúa este año desde el punto de vista político la distancia, la ruptura política con Lenín Moreno? ¿A qué obedece después de este año? ¿Cuál es el balance, la evaluación y la reflexión que hace al respecto? A las pocas semanas ya sabíamos que habíamos sido traicionados. Ellos mismos evidenciaron pactos que nunca dijeron a Alianza País, a la directiva del país, al Ecuador, por ejemplo, el pacto con los socialcristianos, y empezaron a repartirse la patria cual batían entre piratas, trajeron de regreso a la Bucarán, a la se ha evidenciado la verdadera corrupción, que utilizar el poder político para favorecer intereses privados. Se ha gobernado en función de intereses particulares, dándole a cada quien lo que quería, por ejemplo, los medios públicos a la prensa comercial, el compromiso de derogar la ley de comunicación, el dinero electrónico a la banca, el Ministerio de Finanzas a las cámaras de la producción, la ley Trole, perdonando más de $1.000 millones, no a los pequeños, sino a los grandes. Pero cuando se ayuda a los poderosos, son incentivos. Cuando se ayuda a los pobres son subsidios satanizados, ¿no? Quitándole utilidades a los trabajadores y bueno, podríamos continuar con una larga lista. Esa es la verdadera corrupción, se han perdido principios, valores, visión. En lo político se ha perdido la ética, se volvieron anacronismos, que la primera dama haciendo obras de caridad, que el presidente pagándose 3 sueldos, y sí, no existe ningún problema, la venta de los ministerios, la política de compadrazgo, el nombramiento de la vicepresidenta, los amarres más vergonzosos en la Asamblea, después de robarle ilegalmente la vicepresidencia a Jorge Glass y tener a un hombre inocente encarcelado. En lo económico, un desastre. El país vive de la inercia de mi gobierno, del prestigio que ganamos en la década de la Revolución Ciudadana. Eso ya se está acabando. Tú has mencionado el informe del Fondo Monetario, se le derrumba nuevamente la mentira, pero esto no lo publican los medios de comunicación. Dijeron, después de 5 trimestres de crecimiento, esa fue la tormenta perfecta, 2015-2016, donde nos sucedió de todo. Derrumbe el precio del petróleo, pérdida de juicios internacionales, apreciación del dólar, con terremoto de casi 8 grados en escala Richter incluido, ¿no? Logramos recuperar la economía sin aumentar pobreza, sin aumentar desigualdad en tiempo récord con el mínimo costo. Y ya en el último trimestre, lo dice el Fondo Monetario, el 2016, la economía retomó el crecimiento y continuó durante los 4 trimestres del 2017. En 2017 crecimos 3%, el doble de América Latina, pero dijeron todo el año que estábamos en crisis. Pregúntale a cualquier economista cómo se puede llamar crisis a una economía creciendo al 3%, pero así nos engañaron. Pero el primer trimestre del 2018 ya hemos decrecido 0.7%, es decir, estamos entrando nuevamente en una recesión, pese a tener el precio del petróleo cerca de $80, cuando se lo presupuestó a $42, eso es fruto exclusivamente de un año dedicado a la politiquería, a la persecución, al reparto, sin toma de decisiones, sin programa de gobierno, es decir, pura y simple ineptitud que nos están llevando, ojalá me equivoque,
pero están llevando a otra crisis como la del fines del siglo XX, ¿no? Con todas estas leyes, atándose las manos ellos mismos por perseguir a Correa, diciendo que hay sobreendeudamiento cuando no lo hay. ¿Quién le va a prestar un país que dice el mismo presidente está sobreendeudado, o el Contralor? El nuevo caso de los CETES, de la general liquidez, diciendo que renovar los CETES es ilícito. Entonces, ¿cómo van a manejar la liquidez? Ellos mismos se están poniendo una cabeza de fuerza que no les importa su bolsillo, porque saben que cuando quiebra el país, quiebra el resto. Ellos no quiebran sus paraísos fiscales, en sus departamentos en Miami, sus escudos, en sus refugios. Pero yo temo mucho, ya estamos entrando en recesión, pero que nos puedan llevar a un colapso como aquel de 1979. Vamos, entonces ahí hay un balance necesario que habría que hacer, y es de qué modo se explica el mundo, la historia, que un movimiento tan fuerte, tan consolidado, 14 victorias electorales continuas, un presidente con una alta popularidad, en menos de un año el movimiento desaparece prácticamente, la popularidad del movimiento, no digo del expresidente, sino del movimiento y del sistema político se derrumba también. ¿Cómo explicarse en esto ya más de perspectiva histórica, Rafael? Es desgarrador, para mí es extremadamente doloroso explicar esto, porque se llama traición, tan viejo como la historia de la humanidad. He escuchado hablar de Judas Iscariote, o de Fialtes de Tesalia, o de Plaza Gutiérrez, la traición frente al Faro. Lo más parecido a lo que está sucediendo ahora, pero creo que esta traición no tiene precedentes en la historia ecuatoriana ni de América Latina. Vencimos. Tú dices, ganamos 14 elecciones, ganamos mayoría en la Asamblea, ganamos presidencia de la República, votaron al tacho de la basura el programa de gobierno que venció y adoptaron el programa de gobierno perdedor, que son las minorías las que sostienen ese programa de gobierno, pero minorías muy poderosas, como las que representan los medios de comunicación, como las que representan las cámaras de producción, como las que representan los tirapiedras del MPD, gente extremadamente violenta, que nunca ha sacado más del 3%, con Trujillo incluido, César Trujillo, pero tienen capacidad de bloquear carreteras, de generar violencia, etc. Para no hacerse lío, le repartieron a toda la patria y plantearon ese programa de gobierno. Nos robaron Alianza País. Entonces, la traición traidor al ver que fue una farsa, que dije seguía la revolución ciudadana, pero se han tomado, el Estado entero se tomaron la organización política. Entonces ha hecho mucho daño la traición porque, como toda traición, nació de nuestras propias entrañas. Al principio confundió a muchos, a otros al inicio los compró por un plato de lentejas, ¿no? Otros cayeron en la corrupción del reparto de cargos, otros cobardía, fueron perseguidos y se vendieron al poder de turno. Como siempre digo, los revolucionarios no podemos ser ni cobardes, ¿no? Ni corruptos, pero nos hizo extremado daño porque es la traición la que estamos enfrentando y la traición de nuestra propia entraña. Si tú quieres, una de las grandes decepciones que tengo, lo has dicho, hicimos un movimiento muy fuerte, el mayor de la historia del país, pero sí ha dolido ver qué cantidad de oportunistas hemos tenido porque fue un movimiento que creció con el poder. Por supuesto, también tenemos gente que se ha jugado la vida, como Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Paola Pavón, Virgilio Hernández, tantos compañeros, Vinicio Alvarado, están siendo tan perseguidos por ser leales a sus principios. Pero ¿cuántos se dieron a la primera presión, insisto, al primer plato de lenteja? Y qué frágiles resultaron ciertas instituciones que no aguantaron la presión política y la presión mediática. Por ejemplo, el Poder Judicial. Claro, pero de todas maneras los teóricos de la política, quienes hacen tratados de política, dicen que la traición es concomitante con la política mismo, y en esa lógica lo que plantean ellos en algunos estudios es que eso solamente se solventa con procesos sólidos, con procesos y organizaciones sólidas. De todas maneras, la pregunta de fondo es ¿por qué esto ocurre incluso concomitantemente con lo que está pasando en América Latina, que se quiere desvanecer la UNASUR, el ataque contra Lula, contra Cristina, ahora hasta Fernando Lugo lo quieren destituir del Congreso, del Senado de Paraguay? Es decir, ¿cómo se entiende esto que ocurra ahora, en este momento del siglo XXI, y también en esa lógica se persiga a los líderes de la Revolución Ciudadana? Mira, hasta náusea aquellos que quieren banalizar la traición. He escuchado esa postura que la traición es un instrumento de la política. No, no, jóvenes, no caigan en esa trampa. La política debe ser lo más puro, son principios, en valores. La política no es mala, hay malos políticos. Política es necesaria,
la forma racional en que una sociedad toma decisiones. Y por eso somos subdesarrollados, por haber tenido mala política a causa de malos políticos. No hemos tomado las buenas decisiones. Empezamos casi al mismo tiempo como república con los Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos son desarrollados y nosotros no. Es unos grandes enigmas del desarrollo. Pero una de las causas es la mala política y los malos políticos. No caigan en esa trampa. Si algo debe tener principios, valores, coherencia, verdad, esa es la actividad política, a rechazar a los traidores. Y esto es una estrategia regional, refiriéndome a la parte medular de tu pregunta. Esto no es un caso aislado. Aquí hay gente pensando, hay think tanks, hay cuartos de guerra, hay cuadros pensando permanentemente cómo hacerle la vida imposible, cómo exterminar a esa izquierda exitosa. Porque la izquierda tira piedra, es parte del folclore, le ayuda al sistema. Como todo el mundo rechaza, fortalece el sistema y le dan sus espacios de poder. Y esa izquierda, el MPD, se pasa gritando, el Pachacuti, el MPD con Poncho, Trujillo y su combo, se pasan gritando suficientemente alto como para no pasar de moda, y lo suficientemente bajo como para no cambiar nada, porque son parte del sistema. Pero esta izquierda, que en realidad le alteró, ¿no?, el balance geopolítico en la región, la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución socialista en Bolivia, el peronismo en Argentina, la revolución ciudadana en Ecuador, es peligrosa. Hay que exterminarla. Y esa es una decisión claramente a nivel regional por parte de los grupos de derecha, de los países hegemónicos y de los poderes fácticos. Y sobre todo, utiliza como instrumento la judicialización de la política. No es casualidad que Lula esté perseguido judicialmente, que Cristina esté perseguida judicialmente. Cristina, si no tuviera inmunidad como senadora, estaría presa. Que Jorge Glass esté perseguido judicialmente, que quien te habla esté perseguido judicialmente, y cada semana un nuevo juicio. Porque no se trata solo de que si te condenan o no, se trata de quebrarte emocionalmente, quebrarte familiarmente, quebrarte económicamente. Tenemos que trabajar solamente para pagar abogados, comernos el patrimonio familiar, porque no hemos robado. Nosotros no es que tenemos cuentas secretas en paraísos fiscales. Vivimos nuestro esfuerzo de lo que hemos podido ahorrar con mucho sudor y tenemos que sacrificar ese patrimonio familiar para defendernos de tanta calumnia. Tú has dado un ejemplo sobre endeudamiento. Primero, no es verdad, pero suponiendo que sea verdad, ¿de cuándo eso es penal? Penal es malversar fondos, no utilizar mala liquidez, no tomar una decisión administrativa supuestamente errónea, pero es para desgastarte, no es para desconcentrarte, es para quebrarte, insisto, no solo emocionalmente, familiarmente, sino económicamente. Eso es una estrategia regional. Ahora, Rafael, hay una cosa que la semana pasada, el jueves, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo, y que me gustaría una reflexión o reacción al respecto. Él dijo que se sentía avergonzado de haber sido vicepresidente de una persona que mandaba a secuestrar, a perseguir a sus opositores políticos. Ese señalamiento nos dice algo muy fuerte de una vivencia compartida que ahora parecería que fue falsa, que no fue lo suficientemente, insisto en la pregunta, compartida de compañeros de la Revolución Ciudadana. Pero es claro, pues clara la hipocresía sin límite de este señor y que nunca estuvo con nosotros, es un impostor profesional. O sea, resulta que fue 6 años vicepresidente mío y nunca se dio cuenta de un presidente que supuestamente mandaba a secuestrar, a perseguir, porque si se refiere al caso Ugalda fue en el 2012. Si Senay era una máquina de persecución, dicho sea de paso, el secretario en esa época era Raúl Patiño, no era Pablo Romero, vino después Raúl Patiño, un colaborador cercano de Moreno, y que no se dio cuenta, o es cómplice o es un inepto, o está mintiendo, lo cual es la verdad. Mira, es suficiente América Latina, es suficiente. Busquen en Google los videos, en el internet los videos de lo que decía hace 14 meses, cuando todavía no necesitaba, que yo era el mejor presidente de la historia, mi gobierno, el mejor gobierno del planeta, que era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Hoy dice todo lo contrario, primero porque nunca estuvo con nosotros, eso es cierto, ¿no? Pero segundo, para justificar su profunda traición y su falta de valores. A alguien así no se le puede creer absolutamente nada. Ahora, de todas maneras, eso implica que la ruptura política está planteada, eso no tiene marcha atrás, pero la pregunta también sería hasta dónde lo que se... Ruptura sí, ¿cómo va a tener marcha atrás? Pues por todo lo que ha hecho, y no es una traición, Rafael Correa, no es una pelea con Pablo. Es una traición profunda a los principios, a los valores, a nuestros sueños, a nuestro proyecto vital, a la revolución ciudadana. Le vendió el país a la derecha, le vendió el país a Estados Unidos, está destrozando la integración latinoamericana. Es que no se han dado cuenta, es instrumento, ¿no?,
de los grupos más retardatarios para regresar al pasado, para acabar las políticas sociales, para acabar la estabilidad laboral, para acabar la soberanía, la dignidad de nuestra patria. En eso jamás podremos volver a estar. Ya, ahora, lo que quería hacer el señalamiento es cómo evaluar el resultado de la consulta, porque estábamos hablando al principio de 14 elecciones ganadas y resulta que viene un proceso electoral donde se gana más del 60% en las 7 preguntas planteadas y evidentemente eso consolida la línea, el respaldo y cierta legitimidad política también de este proceso que se ha cuestionado. Entonces, ¿cuál es el error, cuál fue la debilidad de la Revolución Ciudadana para no ganar esta 15ª elección? Por favor, Orlando, es una pregunta demasiado elemental. Nosotros tuvimos una gran victoria el 4 de febrero al obtener cerca del 37% en las 3 preguntas que apoyamos. Pero parece que nos olvidamos que ni siquiera tenemos organización política. En noviembre nos quitaron Alianza País. ¿Sabes lo que es tener una campaña sin organización política? Teníamos meses de un solo discurso, como todavía lo tenemos, en la prensa, haciendo escándalos semana tras semana, haciendo creer a la población que había una corrupción generalizada. Teníamos un Consejo Nacional Electoral totalmente vendido. Yo tuve que regresar al país y llegué el 5 de enero, la campaña empezó el 4 de enero, recién para organizar la campaña. Nos censuraron 10 días nuestra publicidad. Tuvimos que cambiar totalmente la estrategia. Impresionante. Solo sacaban las malas cosas, no los incidentes. Si habían 3.000 personas aplaudiendo, nos sacaban los 3 que gritaban en contra. Entonces la gente fue totalmente manipulada, totalmente engañada, ¿no? Preparada. Mucha gente con nosotros, estaba con nosotros. Parecía que era una oportunidad a Moreno, y es verdad que es para luchar contra la corrupción, ni siquiera se entendían las preguntas. Haber en esas condiciones sacado 37% en las 3 preguntas donde promocionamos el no, es una victoria contundente. Y ellos lo saben, que nos coloca sin lugar a dudas como la mayor fuerza política del Ecuador. Ahora, de todas maneras, quizás hay un momento ya de quiebre, podría planteárselo así, porque el jueves ¿cómo revertir esta situación política adversa para lo que ha significado los 10 años de la Revolución Ciudadana? Mira, se están tomando el país, entendamos, nos están condenando a estar bajo las garras de los socialcristianos, ellos y corruptos, de los grupos de poder de siempre para los próximos 20 años. Se han tomado Consejo Electoral, Corte Constitucional, se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana que se cree Asamblea Constituyente, se han tomado Fiscalía, se han tomado Defensoría del Pueblo, ¿no? Si no revertimos eso, tenemos un país condenado a los intereses de siempre para los próximos 20 años. De hecho, esto me recuerda al país de hace 20 años, cuando se daban las mismas barbaridades. Nadie va a estar con un tipo que es la peor escoria de la política como Abdalá Bucaram. Pero él fue votado ilegalmente, y siempre lo he dicho, no lo digo ahora. Luego, en lugar de ser nombrada su vicepresidenta como presidente de la República, lo nombran a Fabián Alarcón como presidente interino. Jamás ha existido ese puesto en la historia constitucional del Ecuador. Pero para disfrazar de legalidad lo abiertamente inconstitucional, como ahora, llamaron a una consulta popular en esa efervescencia, con la manipulación de la prensa, para preguntar si estaban de acuerdo. Y el pueblo dijo sí, ganó abrumadoramente el sí. Pero eso no hace constitucional una inconstitucionalidad. Eso no hace verdad una mentira. Entendamos que democracia, ¿no?, es el juego de la mayoría, pero dentro del Estado de Derecho, dentro de reglas preestablecidas. Si no tienes Estado de Derecho, no tienes democracia, por más que haya elecciones. Entendamos eso. Recordemos el caso de Cataluña. Ganó la independencia, pero no era un referéndum constitucional y nadie en el mundo lo reconoció. Lo de Ecuador, nadie debería reconocerlo. Pero como es para la derecha y contra la izquierda, América Latina, el mundo, miran hacia otro lado. Pero me recuerdo el país hace 20 años, donde cualquier barbaridad pasaba e hicieron exactamente lo mismo. Ilegalmente sacaron un presidente, ilegalmente nombraron un presidente interino y todo lo trataron de legitimar con una consulta popular absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegítima. ¿Cómo se puede revertir eso? Solamente con una asamblea constituyente. Yo no veo esperanza en el sistema interamericano,
brilla por su ausencia. La Corte Constitucional del Ecuador es una verdadera vergüenza. Mañana ellos podrían cambiar todo, la historia del país, retomar el orden constitucional. Están totalmente comprados, sobre todo su presidente, Alfredo Ruiz. Heredarse esa asamblea constituyente, tendrá que responder ante la justicia por prevaricato, por no haber actuado pese a su obligación legal. En lugar de defender la Constitución, ¿no?, hizo todas las maniobras para permitir que la destruyan, esa Constitución. Entonces, con una asamblea constituyente, la popularidad del gobierno se está derrumbando. La última encuesta de Sedatos le da 45% de apoyo. Tú sabes que con Sedatos hay que darle 20 puntos, da 25, 30%. Pero el problema es que, primero, debemos tener una organización política. Segundo, con un Consejo Nacional Electoral como el que tenemos, totalmente cooptado, una asamblea constituyente es muy difícil que pase. Pero la única salida que veo para recuperar la patria es ir a esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora que menciona eso, expresidente, la situación del año 98, 99, me parece que si fuese así, en esas circunstancias, lo que estaría también en juego es el modelo económico, porque cuando ocurrió aquella ocasión se produjo una crisis política que después devino en lo que se ha llamado la dolarización, es decir, la hecatombe económica tuvo una salida que es la dolarización, con todo lo que implica. ¿Podría pasar ahora lo que ya advierten algunos analistas de que esta situación política, devenida en una crisis política, lleve, por ejemplo, a la desdolarización, y eso qué consecuencias trae? Pero es obvio que están sembrando vientos. Si sale el presidente, lo reemplaza la vicepresidenta y lo reemplaza un presidente interino, porque ese era el amarre entre los actores políticos. Por esa zapada ganaron en el corto plazo. De inestabilidad terrible, donde nadie ya respetaba la Constitución en el futuro, ¿no? Luego empezamos a sacar presidente tras presidente. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Esa inestabilidad impidió una adecuada regulación del sistema financiero. Se arreglaban las cosas en el corto plazo. Hubo un descontrol en el sistema bancario y nos llevó a la quiebra de 16 bancos e instituciones financieras en 1999, a la tragedia de la migración y a la pérdida de la moneda nacional, la dolarización de la economía. Llegó un escenario muy similar, no solo por la trampa política. Ellos respetaron y siguen respetando cada día la Constitución. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene atribuciones constitucionales para destituir a las autoridades que ha nombrado. Pero por el voto popular se le dio esa autorización. El voto popular no puede dar eso, pero no hubo control constitucional. Entonces cualquier cosa pasa. Pero ni el voto popular ni nadie le dijo que podían nombrar a los reemplazos. Y le nombraron un fiscal encargado con la consigna de meter preso a Correa. Acaban de nombrar un consejo de judicatura, es decir, control de toda la justicia, repleto de enemigos políticos para meter preso a Correa. Entonces se están llevando en peso la institucionalidad de la patria. Pero no es solo esa trampa, romper las reglas, la Constitución. El que venga lo va a hacer también y no va a poder reclamar. Y empieza a perder inestabilidad, porque han demostrado que el que cumple pierde. Los que queremos hacer bien las cosas, que los jueces se elijan por concurso, que tengan verdadera independencia, somos los que perdemos, somos los perseguidos. El próximo que venga no se va a arriesgar a eso. Y empieza un juego de nunca acabar y que el que pierde permanentemente es el país. Eso por el lado político. Ya es suficiente para perturbar la economía, porque la economía debe marchar en un Estado de Derecho, con reglas establecidas. Pero además, con las pésimas decisiones económicas que están tomando. Están haciendo economía, pura ideología, pura defensa de intereses privados. Ese ministro de Finanzas es un portavoz, por favor, de los socialcristianos, de la Cámara de Producción. Está ahí para evitar que paguen impuestos los evasores. Está ahí al sector privado. ¿Saben cuántos miles de millones de transferencias es eso? Pero eso le va a impedir financiarse. O hace un ajuste terrible. Yo creo que por grande que sea el ajuste no le va a alcanzar. O va a haber un problema muy grave de liquidez, de falta de plata para pagar sueldos.
falta de plata para atender las obligaciones internacionales. Obviamente todo eso pone en peligro la dolarización. Una última pregunta, Rafael, y en un minuto nada más nos queda ya de programa. ¿Cómo analizar, vislumbrar el futuro de la UNASUR, una organización fundada, construida, imaginada, no por líderes de izquierda particularmente, porque en su constitución hubo incluso presidentes de orientación conservadora y de derecha? Si la UNASUR desaparece, ¿cuál es el efecto? Terrible, es una puñalada por la espalda al sueño de nuestros libertadores de la patria grande, que ya no es un sueño, es una necesidad de supervivencia. Pero el esbirrismo, ¿no? el alma de vasallo de ciertos dirigentes no lo han podido comprender o no lo quieren comprender. ¿Quiénes pueden defender la integración? No es Rafael Correa, Lula da Silva, son nuestros pueblos, empezando por el pueblo ecuatoriano, movilizarse el pueblo ecuatoriano a defender a Quito como la capital de UNASUR, San Antonio de Pichincha, a defender esa joya que tienen esa parroquia tan maravillosa del norte de Quito, y a no dejar que el entreguismo, la irresponsabilidad, la demagogia destruya un sueño. Debería ser el sueño de cada latinoamericano. Muchísimas gracias, Rafael. Muy amable por estar con nosotros y un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo y ánimo, patria querida. El tiempo pasará. Todo es cuestión de tiempo. Venceremos. Gracias. Un abrazo a la distancia entonces al expresidente Rafael Correa. Por supuesto, nosotros seguimos desde acá en el análisis de lo que vive América Latina y lo que pasa aquí particularmente en el Ecuador. Volveremos para seguir conversando aquí desde Telesur, la señal informativa de América Latina, aquí desde la mitad del mundo. Que la pasen bien. Buenas noches. De junio de 1973, independencia de las Bahamas. Sorpresa de todas las sorpresas. La piedra angular de la historia norteamericana no está, como podríamos sospechar, en Washington cruzando el Delaware, en Pocahontas y los colonos intercambiando comida,